Padre, te damos gracias por tu gracia, tu misericordia, Señor, porque tú eres perfecto, Señor, y nos has permitido conocerte, Señor, y realmente cada vez quedamos más maravillados de ti. Y permite, Señor, que ese amor y ese crecimiento, Señor, en el conocimiento tuyo, abunden sobremanera en cada uno de nuestros corazones, Señor, para poder simplemente seguir, Señor, no solamente adorándote, sino anhelándote, Señor, cada día, porque ese es nuestro destino, Señor, estar contigo por la eternidad. Permite, Señor, que este tiempo sea un tiempo de crecimiento, un tiempo donde nosotros podamos ser instruidos en tu palabra, Señor. No queremos nada que no provenga de ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Oscar, por favor. Si podemos ponerle vibrador a nuestros celulares, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Lo que aprendí en la clase pasada, simplemente me impactó la primera parte en la cual hablaba de que Elías pasaba por una circunstancia muy difícil, era perseguido y su vida estaba en juego. Y en ese momento, ¿no?, él empezó a, como que dice, solo, ¿no? Pensaba que era el único que estaba pasando esa circunstancia, ya todos los profetas habían muerto, inclusive decía. Pero Dios le responde a Elías y le dice que en realidad hay 7.000 hombres más que no han doblado rodillas delante de otros dioses. Y lo mismo le pasó a Pablo luego en el Nuevo Testamento. Y menciona textualmente lo que dijo Elías. ¿Por qué le comento esto? Porque a veces me ha pasado, quizás de repente algunos también, que pasamos problemas de diferentes tipos, familiares, económicos, y a veces sentimos que somos los únicos, ¿no? Que somos los únicos que estamos pasando por lo mismo, ¿no? Decimos, Dios, ¿por qué, no? Si te entregué mi vida, te voy a la iglesia con frecuencia, si hablo de ti, ¿por qué me pasan estos problemas, no? Y sentimos que somos los únicos de repente que estamos siendo los mártires, ¿no? Pero en realidad, tal como le pasó a Elías, tal como le pasó a Pablo, como menciona Pablo, hay muchas personas también, al igual que nosotros, que están pasando por las mismas peleas, ¿no? En la Biblia dice, ¿no?, que en este mundo habrá tribulaciones, habrá problemas, pero tranquilo, dice la palabra, porque yo he vencido al mundo. Y lo segundo que me llevo es que en la clase anterior fue como el sistema del mundo, hablaban del disco, cómo se puede grabar, está tan impregnado en nosotros desde que nacimos. En realidad, desde que nacimos, el lugar que nos rodea nos han siempre llenado de ideas, ¿no?, de filosofías, de lo que es realmente seguir a Cristo cuando no es la verdad. Y me llevo el texto de Romanos 12:2 que dice que no nos amoldemos a este ciclo, sino que realmente seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, que sé que es difícil, sobre todo en los años que pasan, cada vez va impregnando más, ¿no?, la cultura donde vivimos, lo que nuestra familia puede decir, pero la Biblia nos dice que realmente tengamos que renovar nuestra manera de pensar, ¿no?, de ver las cosas, que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Ese es el resumen. Gracias, Oscar. Aplausos. Gracias. Carlito, por favor. Buenas noches, hermanos. Sí, justo está leyendo también un poco mis notas sobre el tema que hablamos el compartió pastor, ¿no?, la semana pasada, sobre los remanentes, ¿no? Ha habido muchas cosas que me dejaron pensando, ¿no? Una de esas fue cuando, como mencionaba el hermano, en Romanos 12:2 se comentaba, pastor, que eso debe ser algo permanente en nosotros, algo constante, no solamente de un momento. Y bueno, este texto que estuvimos leyendo sobre cómo Pablo comparaba la situación que él estaba viviendo con lo que pasó con Elías, porque en esos casos había una semejanza, ¿no? La respuesta de Dios había sido dada,
y en ese momento el pueblo de Israel estaba en apostasía. Y en el tiempo de Pablo el pueblo de Israel estaba rechazando a Cristo, que era la respuesta. Y Pablo también estaba siendo perseguido. Pero él menciona, ¿no?, en Romanos 11 que Dios tiene un remanente, que no ha desechado todo su pueblo. Y que es ese remanente, ¿no? Eso es lo que estábamos escuchando la vez pasada, ¿no? Son las personas que van a hacer la voluntad de Dios. Un remanente no es solamente un creyente, e inclusive no es necesariamente solo un discípulo, sino es un grupo dentro de los discípulos que van a hacer la voluntad de Dios, que son entendidos. Vimos también en Primera de Crónicas, cuando se menciona a los hijos de Isaacar, de la tribu de Isaacar, ¿no?, que eran hombres entendidos de los tiempos y que sus demás hermanos atendían lo que ellos decían. Y nosotros estamos llamados a ser esos remanentes también entendidos de los tiempos, ¿no?, para poder dar respuesta, dar el Evangelio como es bíblicamente, porque si no las personas van a recibir un Evangelio distorsionado, teniendo claro cuál es el problema del ser humano y cuál es la respuesta de Dios, cuál es la condición en la que están los seres humanos. Y bueno, como comentó también nuestro hermano, esta parte que menciona cómo el sistema está grabado en nuestras vidas, ¿no?, naturalmente, también quedó en mi mente, ¿no?, como un disco, ¿no? Por ejemplo, vimos el caso de Pedro, que cuando se alejó del Señor, regresó a lo que estaba grabado, de acuerdo al sistema para él, ¿no?, que era que volvía a pescar. Por eso tenemos que ser renovados en nuestra mente, en nuestro entendimiento, a través de la palabra. Bueno, eso es lo que quería. Gracias, Carlos. Amén. Entonces hemos estado viendo acerca del futuro de los remanentes, ¿no? ¿Y cuántos son remanentes aquí? Amén. ¿Cuántos saben que son remanentes? Eso, hermanos, una cosa es un creyente y normalmente los discípulos son remanentes. Hoy vamos a continuar con nuestra lección y como ustedes se habrán dado cuenta, bueno, yo creo que nada es casual, porque por alguna razón yo invertí las clases, porque la clase antes del futuro de los remanentes era la que debía haber tocado ahora, y qué y cómo debemos ver hoy es la clase que realmente debimos haber visto la semana antepasada, ¿no? Porque así lo tienen en su sílabus, pero de todas maneras el sílabus ya, para estos efectos, ha sido modificado, porque realmente vamos de gloria en gloria, como dice la palabra, y la verdad es que se va ajustando conforme al entendimiento que vamos teniendo de cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que cambia el mundo? Fue lo que vimos antes del futuro de los remanentes. ¿Qué es lo que cambia el mundo? El Evangelio. No hay otra cosa que pueda cambiar el mundo. Tu mundo, mi mundo, nuestro mundo, el Evangelio, ¿verdad? El futuro de los remanentes. ¿Y qué y cómo es que debemos ver hoy? Es la clase que vamos a estar tocando hoy día. Entonces, ya hemos orado al inicio, así que quiero empezar diciendo, como hijo de Dios, ¿qué es lo que debemos de ver hoy? ¿Qué cosa es? Hermanos, el hombre por años lleva miles de años haciendo su propio camino en la vida sin la intervención de Dios, porque eso fue lo que el hombre decidió después de la caída. El hombre sigue su propio camino sin Dios, y esa es la condición en la que todo ser humano viene. Ahora, sabemos que el hombre es imperfecto, que todo ser humano es imperfecto, y esa imperfección lo lleva a perdición. Y no solamente sabemos eso por lo que la palabra nos enseña en Génesis, sino que ahora vamos a ver un poquito qué cosa es lo que Jeremías y Salomón declararon referente a este punto. Y yo quiero que vayan conmigo, porque en estos versículos que voy a estar tratando, cuando hablemos, porque vamos a hablar acerca de la vida de José propiamente, José, el que fue segundo de Faraón, vamos a ver de una manera muy gráfica cada uno de estos versos que vamos a ir viendo. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué significa eso? Dice que el hombre no es señor de su camino. Nosotros creemos que dirigimos nuestros pasos, pero en realidad nosotros no somos
no somos los señores de nuestro camino. Solo hay dos señores en este mundo, ¿verdad? Si Dios no está en la vida del hombre, ya sabemos quién es el Señor en la vida de esa persona. Pero dice que tampoco está en el hombre la capacidad, por decirlo de alguna manera, de ordenar sus pasos. Proverbios 20-24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. Y lo dice con propiedad, ¿verdad? De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo puede entender el hombre su camino? A través de Dios. O sea, si de Jehová son los pasos del hombre, entonces ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Solamente es a través de Cristo, amén, a través del Evangelio. Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. La palabra ciencia viene de gnosis, que significa conocimiento. En otras palabras, el conocimiento o la ciencia del prudente está en entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Y es como el mundo se mueve, ¿no? El mundo se mueve bajo el engaño, bajo el sistema. El mundo se mueve conforme al sistema. Proverbios 11:18 dice: el impío hace obra falsa. ¿Por qué hace obra falsa el impío? Porque todo lo que el hombre construye sobre la base que el sistema le da, le ofrece y le brinda, es falso. Mas el que siembra justicia, dice, tendrá galardón firme. Entonces, todo hombre de pacto que trata de dirigir sus propios pasos sin aceptar la soberanía de Dios en su vida, está condenado a una vida infructuosa. Es por esta razón que la Biblia nos enseña en Efesios 4, verso del 22 al 25, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre, que está, ¿cómo está? Viciado. Está saturado, ¿verdad? Viciado, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos. Es así como se mueve el mundo, es así como se mueve cualquier persona del sistema, se mueve, está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y dice: y renovaos, dice, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué más es la verdad? El Evangelio. Amén. Por lo cual, verso 25, desechando, dice, la mentira. ¿Qué debemos hacer con la mentira? Desecharla. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Esto es lo que hacemos cada vez que nos encontramos con alguien. ¿De qué otra cosa podemos hablar? ¿Cuál sería la única razón o el único propósito que tú conozcas a alguien? ¿Para ser amigos? No está mal ser amigos, pero el propósito que Dios tiene con los encuentros siempre es su Evangelio. Para los remanentes, amén. Desde ahora en adelante vamos a hablar de nosotros como remanentes, amén. Para los remanentes, cada vez que nosotros nos encontramos con alguien, el propósito es hablar de la verdad, hablar de Cristo. Dice: porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, Dios nos va instruyendo, hermanos. Dios nos va instruyendo y Él sabe perfectamente el camino que debemos de seguir. ¿Quién es el que conoce nuestro camino? Él, ¿verdad? Entonces, y cuando nosotros no conocemos nuestro camino, no sabemos qué es lo que debemos o lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que Él lo que va a hacer es dirigirnos. Él nos va a encaminar. Y es justamente el libro que leíamos en el servicio el día domingo, Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña
Digo amigo, que te enseña. Así es, provechosamente dice, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. A veces, ay, ¿por qué me ha pasado esto? ¿No? Si eres un hijo de Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? El Señor va a encaminar el camino que debes de seguir. Amén. Perdón. Entonces, vamos a ver un verso un poquito más claro para poder verlo. El Salmos 32, verso 8 y 9. ¿Qué es lo que dice en el Salmo 32, verso 8 y 9? Dice, te haré entender. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Te haré entender. Gracias, Señor. Amén. Y te enseñaré. Más gracias todavía. Dice, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. ¿Cuántos saben que es así? ¿Cuántos saben que eso es lo que está ocurriendo con nosotros día a día? Lo creas o no lo creas, lo veas o no lo creas, lo experimentes o no lo experimentes, pero más te vale que experimentes esta verdad en tu vida, porque esto es real. Él te va a hacer entender. Y saben que yo era bien bruto, disculpen la palabra, suena mal, porque yo creía que hacía muchas de las cosas que hacía eran de Dios, pero eran de mi propia carne. Y el Señor ha sido fiel en encaminarnos, en dirigirnos. Y nos hemos tenido que estrellar. Amén. Pero es bueno estrellarse. No con el carro, pero es bueno estrellarse. Amén. Es bueno que el Señor nos haga entender. Es bueno que Él nos enseñe el camino en que debemos andar. Porque sus ojos están sobre nosotros. Amén. ¿Y qué dice en el verso 9? Salmo 32, 9. Dice, no seáis como el caballo, dice, o como el mulo, ¿qué dice? Sin entendimiento. ¿Quién es el único que puede dar fruto? Cuando el Señor Jesús habló acerca de la parábola del sembrador, ¿cuál fue la única tierra que pudo dar fruto? ¿Cuál fue la semilla, que dio fruto? El que oye la palabra y la entiende. Mateo 13, 19, ¿verdad? O el 23 creo que es, Mateo 13, 23. Dice, el que oye la palabra y la entiende, ese es el que da fruto. No dice el que oye la palabra. Hay mucha gente que oye la palabra, la escucha, la sabe de memoria, la recita y la predica. Son expertos hablando, son expertos parlantes, como muchos de nosotros. Amén. Pero dice, el que oye la palabra y la entiende. Entonces, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de ver y dónde tengo que poner mis ojos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios? Y para poder entenderlo, hermanos, yo quiero que vayamos a Génesis 37 y vamos a ver un poquito la vida de José. Génesis 37, voy a leer desde el verso 2 hasta el verso 11. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y ahí dice, e informaba José a su padre. ¿De qué cosa informaba? De la mala fama de ellos, ¿no? Está hablando de sus hermanos. Verso 3. Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Dice, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice que no le podían hablar pacíficamente. ¿Le ha pasado alguna vez cuando alguien está peleado que no le puede hablar pacíficamente? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido. Nadie quería escucharlo, pero él estaba ahí.
Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban, dice, ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueños es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre dice que meditaba en esto. ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Dónde es que tengo que poner mis ojos? Obviamente, nosotros ya para este tiempo estamos entendiendo que en todo lo que hacemos tenemos que ver evangelio. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y dónde tengo que poner mis ojos? En el evangelio, es decir, en los planes que Dios tiene sobre mi vida, sobre tu vida. Entonces, la forma como nosotros comenzamos a mirar las cosas es importante para nuestra vida. ¿Qué es lo que José vio y qué es lo que vieron sus hermanos? A partir de ahora vamos a hablar de José como nuestro hermano, ¿amén? Nuestro hermano José, pero no somos de los otros 11, sino somos los hermanos posteriores. Hermano, José fue criado dentro de una familia. Si bien es cierto, eran diferentes madres, pero José, a diferencia de sus hermanos, ellos comenzaron a recibir las mismas enseñanzas. Recuerden que quien escribe Génesis, ¿quién escribe Génesis? Moisés. Entonces, él tenía que ser muy detalloso en explicar lo que se estaba viviendo, porque esto de acá es trascendental. Lo que va a ocurrir acá es trascendental. ¿Entienden lo que es trascendental, verdad? Que va a trascender para la posteridad. Y Moisés no podía equivocarse, por eso es que tenía que hacerlo de manera inspirada. Pero ellos, ¿cómo recibían las escrituras? De manera exacta, de manera oral. Ellos recibían la escritura de manera oral y tenían que aprender todo lo que había pasado. Acá mismo nosotros ahorita estamos compartiendo cada vez, todo lo que nosotros estamos haciendo es seguir compartiendo el evangelio. Todo esto es evangelio, pero es evangelio que nos prepara, en este caso a nosotros nos prepara para ser mejores, nos prepara para la vida, nos prepara para ser discípulos, nos prepara para conocer a Dios, nos prepara para estar preparados en las cosas que Dios quiere que hagamos. Entonces, José, a diferencia de sus hermanos, él recibe las mismas enseñanzas, pero ¿qué es lo que pasa? O no sé si le ha pasado a usted, pero yo creo que sí le ha pasado, cuando usted comienza a meditar en la palabra de Dios. ¿Sueña o no sueña? ¿No? ¿Sí? ¿Cuántos han quedado dormidos y sueñan con lo que han estado leyendo, con lo que han estado meditando? Ya vamos a ponerlo más fácil, no la palabra de Dios. Ya. Se ve en una novela, una película un día antes. ¿Y qué sueñan? Sueñan con Terminator, bueno, esa película es de mi época, ¿no? Pero uno sueña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cada uno de nosotros comenzamos a tomar decisiones, pero yo tengo que aprender de José, mi hermano, a ver la diferencia en el actuar y en el caminar que él tuvo, con la diferencia en el actuar y el caminar que tuvieron sus hermanos. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la palabra? Dice que él informaba a su padre acerca de las cosas que hacían sus hermanos. ¿Por qué? Porque sus hermanos tenían mala fama. Los hermanos de José no tuvieron los ojos correctos para ver lo que José sí estaba viendo. Como en el mensaje del día domingo. ¿Qué cosa vio Tamar que no vio la familia de Judá? ¿Cuántos estuvieron el domingo en el servicio? ¿Qué es lo que vemos en Judá? En Judá vemos a una persona que es la promesa de Dios, a través de la cual va a venir Cristo, va a venir el Mesías, va a venir el Salvador.
pero sus dos primeros hijos no lo vieron, ¿verdad? Y eran, bueno, la Biblia dice que hicieron lo malo y el Señor tuvo que sacarlos de escena. Pero lo interesante es que Tamar sí vio lo que ellos no vieron. Pero ¿qué era lo que ellos aprendían? ¿Qué era lo que ellos veían? Algo que nosotros conocemos como el pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto? Es la promesa de Dios. Cuando nosotros, el Nuevo Testamento, la Biblia está formada por dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es el pacto? El pacto es la promesa de Dios, es la promesa de salvación. Y el pacto es Cristo. El pacto es la respuesta a una generación. El pacto es la respuesta que Dios tiene para el hombre, Entonces, los hermanos de José no tuvieron los ojos correctos para ver lo que José sí estaba viendo. Dios le dio una palabra a José a través de sus sueños, porque José comenzó a soñar. Pero los sueños, porque hay sueños de la película de anoche, ¿verdad? Pero hay sueños que vienen por inspiración de Dios. Y obviamente los sueños que él tuvo fueron inspiración de Dios. José vio correctamente esa palabra, pero los hermanos de José solo se preocupaban por las cosas naturales, las cosas carnales. Por decirlo de una manera muy sencilla, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comprar? Se estaban fijando de repente en las mujeres o qué sé yo. Ahora, aparentemente esto no es malo, pero el enemigo siempre va a tratar de desviar nuestra mirada. Ellos no vieron las cosas verdaderamente importantes, no vieron la verdad. Ellos comenzaron a ver solamente la realidad de las cosas, se guiaron por la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que el mundo y lo que el sistema nos muestra. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué más es la verdad? El Cristo. ¿Qué más es la verdad? El plan de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la verdad. ¿Y qué es la realidad? Lo que el sistema nos muestra, lo que el sistema nos quiere mostrar. El sistema nunca nos va a querer mostrar la verdad. Siempre nos va a mostrar una realidad, una apariencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver nuestra realidad. Y tengo que alinear mi realidad a la verdad. Es algo que ya lo hemos visto, ese punto, pero igual lo tengo que señalar justamente porque vamos a hablar acerca de la vida de José. Entonces, yo tengo que alinear mi realidad a la verdad que no se ve. ¿Cuál es la verdad que no se ve? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La mayoría de gente usa ese verso de manera equivocada porque quieren aplicarlo a la fe o a la superfe para atraer cosas. Pero en realidad, lo que ese verso está diciendo es pues la fe, es decir, es pues la confianza en Dios, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve en el mundo real? Cristo, la verdad. No se ve. El evangelio no se ve. Y si se ve un evangelio, probablemente el enemigo se va a encargar de distorsionarlo. Entonces, si no veo correctamente, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir conmigo? Voy a ir a lo que está grabado. ¿Qué es lo que está grabado? El sistema. Todos nosotros venimos, ya hemos crecido y Cristo ha venido a determinada edad en cada uno de nosotros. Pero toda nuestra vida antes de Cristo hay todo un sistema que el enemigo ya grabó. El sistema ya grabó en nosotros. No sé si me dejo entender. Entonces, si yo no veo correctamente, ¿qué cosa es lo que voy a comenzar a ver? ¿Qué cosa voy a ver cuando yo no veo correctamente? Voy a comenzar a ver las injusticias, voy a ver los problemas, voy a ver cómo estos problemas me afectan. Y todo lo que yo voy a hacer es que voy a comenzar a ver los problemas desde mi ángulo, desde mi yo. Voy a empezar a ver los problemas y cómo estos empiezan desde nuestra propia familia. ¿Dónde empezaron los problemas de José? Aparentemente José no tuvo problemas. ¿Tuvo o no tuvo problemas? Sí los tuvo, como tú y como yo. Amén. ¿Pero dónde empezaron? En su familia. Ustedes saben que
Normalmente los abusos, las violaciones, los maltratos, normalmente ocurren en la familia. Por lo general se inicia dentro de la familia. Entonces, cuando nosotros no comenzamos a ver correctamente, ¿qué es lo que vamos a comenzar a ver? Vamos a ver nuestro dolor, nuestro sufrimiento, vamos a comenzar a ver los fracasos, vamos a ver cómo esto empieza desde nuestra propia familia, dentro de nuestra propia casa, en nuestro hogar, los esposos con las esposas, padres e hijos, los padres, entre hermanos, y vamos a ver que los problemas empiezan ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Si José no hubiera tenido el pacto claro en su corazón, porque él tuvo que tener claro el pacto, y eso lo enseña la Biblia en Hebreos. Hebreos dice que ellos lo vieron, a pesar que muchos de ellos no lo vieron claramente, pero cada uno de ellos lo vio de lejos y comenzó a disfrutar de ello. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Si yo no veo correctamente, entonces voy a desalentarme, voy a comenzar a sufrir y voy a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Y voy a enfadarme conmigo mismo, me voy a enfadar con mi familia, y todo lo que yo haga va a ser el resultado de un background o de un historial que yo he tenido en mi vida pasada, que cada persona, si viene, ¿qué es lo que va a hacer? Lo único que el enemigo, ¿qué es lo que él hace en la vida de la gente? Si yo agarrara un martillo en este momento y tirara ese martillo contra la pared, ¿qué va a pasar acá? Va a ser, bueno, se va a hacer un hueco, ¿no? Pero si fuera de cemento esto, o va a quedar una marca, ¿no? Va a quedar una huella. Eso es lo que aparentemente debió haber quedado en la vida de José. Marcas. ¿Qué son esas marcas? Son esos puntos que el enemigo va a usar para dominarnos. Él sabe cómo controlarnos. El sistema sabe de dónde cogernos. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que empezar a ver qué y cómo es que nosotros debemos ver hoy todas las cosas, las circunstancias. ¿Qué debo de ver? ¿Dónde tengo que poner mis ojos? Los problemas de José vemos que empezaron en su misma casa. ¿Cómo empezó? Con sus hermanos, al punto de querer llevarle a la misma muerte. Vamos a Génesis 37, versos 4 y 5. Dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, ¿qué dice? Lo aborrecían. Génesis 37, versos 4 y 5. Y no podían hablarle, dice, pacíficamente. Tuvo José un sueño en el verso 5 y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que normalmente pasa en una familia, en un hogar, cuando pasan este tipo de situaciones? ¿Qué crean esos problemas? ¿Qué crean estas marcas? Heridas. Correcto. Esas marcas comienzan a crear heridas. ¿Y qué son las heridas? Son estaciones. ¿Por qué son estaciones? Porque son momentos que el enemigo va a usar para dañar a la persona, en el momento indicado. Si yo no veo correctamente estas circunstancias, pues yo voy a crear una herida. José no permitió que haya heridas en su vida. A pesar de que él comenzó a vivir lo que vivió, él no permitió eso, porque tenía una comunión con Dios. Él podía haber dicho, mis hermanos son malos, me quieren matar, me odian, ya no les voy a hablar más. Vamos a Génesis 37, versos 19 y 20. ¿Qué dice? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora puedes venir y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Si yo no veo correctamente, yo sé que a usted no le ha pasado esto de repente así, pero le puede haber pasado de otra manera. Pero si yo no veo esto correctamente, ¿qué es lo que va a ocurrir en la vida, en mi vida? Si lo pongo en mi vida,
si yo no lo veo con los ojos del Evangelio, si yo no comienzo a mirar mi vida con los ojos del Evangelio, si yo comienzo a mirar mi vida conforme al sistema del mundo, a la realidad, ¿qué dice la realidad del mundo? Pobrecito yo. Y eso no anula el dolor, ojo, tampoco anula la verdad de lo que ha ocurrido. No lo anula, no lo desaparece. No desaparece un abuso, no desaparece una violación, no desaparece un sufrimiento, no lo desaparece. ¿Me explico? ¿La intención de sus hermanos era real o no era real? ¿Lo querían matar o no lo querían matar? ¿Podían matarlo? ¿Por qué no podían matarlo? Porque él iba a cumplir el plan de Dios. ¿Él lo sabía? No. Pero, ¿estaba expectante? ¿Estaba preparado? Sí. Y vamos a ver que eso es así. Entonces, si yo no veo correctamente, voy a quedarme con la herida, y lo peor es que esta herida va a penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma y corazón, como muchas veces sucede. La herida llega al punto de que se graba en nuestro ser. Un evento que nosotros tenemos en nuestra vida del pasado, que ha sido una tragedia o un dolor, un sufrimiento, se graba en nosotros. Y lo peor es que se convierte en parte de nuestra raíz. ¿Saben lo que eso significa? Que cada fruto que ese árbol comience a dar, tiene el sabor de la raíz o no. Pero nosotros no nos damos cuenta. Porque el sistema está tan impregnado y lo que está grabado está tan impregnado en nosotros, pero la mayoría de nosotros los frutos que damos es en base a todo nuestro historial de vida. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Entonces, la herida llega al punto de que se graba en nuestro ser y se hace parte de nuestra raíz. Llega a afectarnos y crea y establece un sistema en lo profundo de nuestros corazones, que cuando enfrentamos situaciones familiares o de otra índole, hace que estas heridas crezcan y crezcan más. Hay mucha gente que dice, no, pero yo ya lo perdoné, no, yo ya lo olvidé hace tiempo, ¿no? Pero cuando tocan la herida, ¿qué pasa? A ver, pues. No, ¿por qué? Porque pensamos que el tiempo va a borrar el dolor, o va a borrar la herida. Entonces, si yo no veo correctamente, ¿qué cosa es lo que voy a empezar a ver? Pretendemos olvidar nuestras heridas con el tiempo, pero al surgir un problema de otra índole, estos hacen que nosotros estallemos. ¿Por qué? Porque el sistema ya está establecido en nosotros. Es un sistema que conforme a los parámetros que el mundo ha diseñado. ¿Y qué es lo que va a provocar en nosotros? Estoy hablando de la vida del creyente. Esto no es para gente inconversa, esto es para gente convertida, que sigue al Señor, discípulos, remanentes. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que va a generar en la vida de un creyente? Que se retrase en su vida espiritual. Va a afectar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido algo importante. ¿Cómo debemos ver hoy? Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, tiene que ser conforme al Evangelio. ¿Amén? Todo tiene que ser conforme al Evangelio. Todo parece bien, parece que estás avanzando. Entonces el enemigo lo único que hace es poner el dedo en esa herida y hace que todo lo que tú estás construyendo en un momento se tire a la borda, se desmorone. Una palabra mal dicha en una relación hace que todo se desmorone. ¿Por qué? Porque Satanás sabe, el enemigo sabe, el sistema sabe cómo hacernos tropezar en el momento indicado, en un momento determinado. ¿Por qué? Porque él ya sabe dónde están las heridas. Él ya sabe dónde están estas marcas. Y él sabe cómo activarlas. ¿Me dejo entender? Esto no es psicología, por si acaso. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque en nuestra vida cristiana, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aprender a mirar correctamente. Aprender a caminar correctamente. Vimos en uno de los versículos que teníamos que desechar todas las mentiras. No dice guárdatelas en un cajón, en un bolsillo. No, dice que tenemos que desecharlas. Esta clase de cosas
una herida no sanada que permanece en nuestro corazón, en nuestra alma, se convierte en un problema espiritual. ¿Por qué? Porque afecta a tu vida espiritual. ¿Pero por qué afecta a tu vida espiritual? Porque está encerrada en tu alma. No es un asunto físico, es un asunto del alma, emocional. Entonces, una herida no sanada es algo que es un problema que permanece en el corazón, en el alma, se convierte en un problema espiritual que no se puede superar a menos que nosotros comencemos a caminar y a ver las cosas de la manera correcta. La manera correcta no es como el psicólogo me diga. El psicólogo me va a ayudar hasta cierto punto, pero el psicólogo no me va a decir cómo se elimina el problema. Pero el Evangelio sí. El Evangelio sí me dice cómo se elimina el problema. ¿Cómo se elimina el problema? A través de Cristo. Amén. Entonces, estos problemas, las heridas, nuestros malos hábitos que son parte de nuestra vida, son lo que Satanás, al cual no podemos ver con nuestros ojos, utiliza para manejar nuestra vida conforme al sistema de este mundo. Ahora, ¿cuál es el propósito del sistema, del enemigo, de Satanás? Del 666, si quieren llamarlo de una manera. Sí. ¿Qué es lo que él quiere? Quiere mantenernos engañados. Pero ¿cómo nos mantiene, cómo nos retrocede al engaño? A través de nuestras heridas. Hace que la gente retroceda. ¿Me explico? ¿Amén? Cuando él trabaja basado en nuestras heridas, cuando trabaja en nuestras emociones, en nuestros problemas personales que hemos venido arrastrando. Por eso es que la palabra nuevamente en 2 Corintios 3:11 dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué es lo que dice? Vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados. ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 3:11. Entonces esto es lo que entendió y vio José. Él sabía que él no podía estar atado a la realidad que le mostraban sus ojos. ¿Por qué? O sea, pero parece que cuando hablamos de José, parece que él entendiera todas las cosas. Ojo, José no entendía todas las cosas. Él caminaba en fe. ¿Saben qué significa caminar en fe? Caminar confiado. ¿Qué es la fe? Sí, yo sé que es creer, pero es confianza. La fe es tener confianza en Dios. Es confiar en Dios. Él caminaba confiado en Dios. Él estaba expectante de lo que Dios iba a hacer en su vida. Su comunión con Dios no le permitía que estas heridas se marquen. Eso no significa que los problemas no ocurrieron, ocurrieron. Él tuvo que evaluarlos. Pero tú en la Biblia, y lo decíamos el día domingo, es el único libro que no se tapa la boca para decir las cosas como son. Al pecador le dice que es pecador, al adúltero le dice que es adúltero, a la prostituta le dice que es prostituta, al impío le dice que es impío, al malo, al perverso le dice su naturaleza, no lo niega nada. Pero tú no vas a ver en la vida de José ni un versículo donde él o reniega de Dios o se queja. ¿Por qué? ¿Por qué José no se quejaba? ¿Por qué José no renegaba de Dios? ¿Por qué José nunca escuchas un lamento? Da la impresión de que no, se escribe lo que me conviene, ¿no? La Biblia escribe todo lo que necesitamos saber y no se tapa y no se guarda absolutamente nada. ¿Y de José qué podemos decir? De que su corazón estaba limpio. ¿Pero qué hacía limpio su corazón? ¿Acaso José era el Superman? José es mi hermano, como tú y como yo. Amén. Es tu hermano. ¿Qué tenía José? El pacto. ¿Qué es lo que tuvo que haber escuchado José? ¿Qué es lo que tenía que haber conocido José? Entonces José entendió y vio. Él sabía que él podía estar atado a la realidad o él podía caminar en fe por la verdad. Amén. Luego nosotros vamos a darnos cuenta que José entiende el propósito de su sueño. Todos conocemos cuál fue el sueño de José, ¿verdad? Lo he leído en Génesis 37. Del 2 al 11 he leído los dos sueños que él tuvo.
Pero luego vemos que José entiende el propósito de su sueño. Su sueño no, el propósito no fue que él sea rico, no era que él sea conocido, no era la fama. Eso no fue el propósito de su sueño, eso no fue el propósito de su llamado. ¿Dios para qué lo llamó? Para salvar un pueblo. ¿Para qué nos ha llamado a nosotros Dios? Para salvar una generación. José tenía claro el propósito de su sueño y él pudo entender después que él fue llamado para salvar una generación, que Dios lo iba a usar a él. Entonces, José entendió que él tenía que salvar un pueblo, no solo el suyo, porque él no lo hizo solamente por los judíos, lo hizo por todas las naciones que estaban alrededor de Egipto. Fue así. No se trataba de su vida, sino de una generación. ¿Por qué? Porque José es un remanente. Amén. Como tú y yo somos un remanente. O sea que, pastor, o sea que yo estoy acá para salvar una generación. Sí. Y amén. Amén. Pero a veces no lo creemos. Y esto no nos debería de llenar de orgullo. Porque, como dijo el apóstol Pablo, si algo ha de gloriarnos, sea en el conocimiento de Cristo, ¿no? Solamente. Pero ese es el llamado que todos tenemos. Entonces, ¿qué cosa fue lo que impidió que él no tuviera esas marcas en su corazón, en su vida? Su comunión con Dios. La comunión con Dios impidió que Satanás lo engañe. Pero alguien te mira mal, alguien no te saluda, pucha, que ese hermano no me cae, esa hermana me cae mal. Y comenzamos a juzgar. ¿Por qué? ¿Qué nos dice eso? No, pero yo oro todos los días, pastor. Me levanto a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, o a los judíos, ¿no? Al estilo judío. Oro 3 veces al día, al estilo de los árabes, 5 veces al día. No se trata de eso. Amén. No se trata de eso. Él no fue engañado por su comunión. Y su comunión era tanta con Dios que nosotros lo vemos en la práctica. Él no negoció, o sea, vino la mujer de Potifar y él prefirió salir corriendo. ¿Amén? Y prefirió ir a la cárcel a pesar de que no era culpable. ¿Qué cosa puede mover a una persona a ese nivel? Su comunión con Dios. Valoraba, entendía quién es Dios, entendía quién es Cristo. Aunque no lo vio físicamente, pero expectó de él, no sé si la palabra correcta es esa, pero vislumbró acerca de él. Entonces vemos que él decidió, bueno, está mal dicho, él decidió, ¿no? Su comunión no permitió que el odio y el rencor y el rechazo dominasen su vida. Cuando vio a sus hermanos, a partir de Génesis 40, cuando él comenzó a ver a sus hermanos que comenzaron a llegar hacia él, lo único que tuvo fueron lágrimas, amor, compasión. Y cuando se expresó hacia ellos, ¿qué les dijo? No fueron ustedes. ¿A quién culpó? No culpó a nadie. ¿Pero qué dijo? Esto lo hizo Dios, porque él estaba puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, él entendió que sus hermanos solo seguían la corriente de este mundo, pero él decidió no dejarse engañar. ¿Por qué? ¿Por qué no se dejó engañar? Porque Dios es un Dios generacional. Y el domingo lo decíamos. Si Dios es un Dios generacional, ¿qué hace Dios? En Génesis 12, ¿qué es lo que nosotros vemos? La promesa ¿a quién? A Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Pero qué representa esa bendición? Todo el que te maldijere será maldito, todo el que te bendijere será bendito. ¿Pero qué representa esa bendición? Esa bendición representa la venida del Mesías. Entonces, José vio el pacto, él vio el evangelio por encima de todas las cosas. Él sabía que el Salvador iba a venir. Él vio el pacto de su padre Jacob
que había sido a su vez traspasado por su abuelo, que en este caso sería Abraham, y que ahora ese pacto estaba sobre él. Él estaba con sus hermanos, pero ninguno vio el pacto. No sé si me dejó entender. Uno de ellos tenía que ver el pacto. En la familia de Judá, ¿quién vio el pacto? ¿Judá vio el pacto? Tamar vio el pacto. Y Tamar se aferró al pacto. ¿Y cuál es el testimonio que da Judá acerca de Tamar? Es más justa que yo. ¿Por qué? Porque ella vio el pacto. Y él volvió otra vez al pacto. ¿Me dejo entender? Entonces José vio el pacto de su padre y él comenzó a pelear por ese pacto. Él pudo identificar por el pacto que el sueño que Dios le había dado venía directamente de Dios y que este sueño era una respuesta a su generación, aunque él no podía comprenderlo todo al inicio. José había escuchado probablemente las palabras de sus abuelos, de la historia, había escuchado acerca del problema espiritual. Ellos tenían que saber cuál era el problema espiritual. Ellos tenían que saber por qué el hombre tenía que dar sacrificio. Ellos lo sabían. Ellos lo sabían. José entendía la causa del problema. Eso lo llevó a que él entienda cuál era la causa del problema. El problema de Génesis 3, que es la caída. El problema de Génesis 3:11, que es el hombre tratando de encontrarse a sí mismo con Dios, pero no puede. La Torre de Babel. Pero, ¿qué vio José por encima de estas cosas que cambió su vida? Él entendió que había un pacto detrás de él y en él. Digo detrás de él porque es generacional y que a través de su descendencia vendría la respuesta al problema de este mundo. Y él entendió esa palabra. Aunque él no pudo vislumbrarlo todo, él se aferró a ese pacto. Mientras sus hermanos se preocupaban solamente por el hoy, qué vamos a hacer, estaban preocupados por otras cosas. Y él comenzó a entender algo que ellos no entendían. Y a veces, y es justamente lo que veíamos en la clase pasada, ¿no? Cuando hablábamos del futuro de los remanentes, a veces pensamos que no todos están entendiendo, pero los remanentes entienden y se preparan para hacer y cumplir el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas. Amén. Entonces José recibió esta gracia y esta verdad. Por eso es que nunca más necesitó aferrarse al mundo. No lo necesitaba. ¿Necesitaba al mundo? Para nada. El mundo es un estorbo. ¿Le importaba? ¿Fue un problema ser esclavo? No. Porque Dios estaba con él. ¿Y qué hacía su condición? Era exaltado. El lugar que hacía, a donde iba, era exaltado. ¿Y por qué era exaltado? Porque José era tremendo, era porque la Biblia dice que era visible la vida de Dios. Porque cuando Potifar llama a José, era un muchacho José. Pero ¿cómo es que él pudo ver algo diferente en José? Porque él le dio toda la administración de su casa. ¿Por qué? Va a sonar mal lo que voy a decir, pero de repente José dijo: aquí, cava aquí, acá vas a encontrar agua. Cabía ahí y encontraba agua. Pucha, ¿qué es esto? Dice, ¿no? Porque va contra todo sistema. La obra de Dios, la palabra de Dios va contra el sistema. Pero ellos tuvieron que darse cuenta y se dieron cuenta que no era José, sino que era el Dios de José. Una de las características que tiene José es que José no es visible. Quien es visible es el Dios que está detrás de José. Y es la misma característica que debemos tener cada uno de nosotros. Que no somos nosotros. Ay, qué lindo habla el pastor. Ay, qué bonito predica el hermano. Ay, sí, es que yo quiero a este líder y este no. ¿Qué está jugando las apariencias? No podemos jugar las apariencias. Amén. Entonces, tengo que ver con la realidad. La realidad me hace ver lo que mis ojos físicos me muestran. El peligro de eso es quedarme allí con las heridas que la realidad me muestra. Tengo que aprender a ver las circunstancias de manera correcta. Isaías 59:21 dice: y este será mi pacto con ellos. Isaías 59:21, dijo Jehová: el espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca
¿Qué dice? No faltarán de tu boca, dice. Ni de la boca, ¿de quiénes? De tus hijos. Ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ese es el pacto que tenía José. Porque los otros 11, ¿qué estaban haciendo? Ellos se desviaron. Acá está, ellos inician José por este lado y sus 11 hermanos. Él sigue la trayectoria, una trayectoria abrupta, y sus hermanos siguen otra trayectoria. Pero creo que es en Génesis 43 o 42 donde se encuentran nuevamente. Pero José está en los caminos del Señor. Él está caminando dentro del pacto. Sus hermanos están en el mundo. Sus hermanos están aquí. Y al igual que Judá, cuando él se encuentra nuevamente con sus hermanos, los 12 otra vez aquí, ellos vuelven a entrar al pacto. O sea, ellos siempre estuvieron en el pacto, pero a lo que me refiero cuando vuelven al pacto es que reaccionan, se dan cuenta que han estado caminando mal. ¿Me explico? Es exactamente lo mismo que pasó con Judá y Tamar. ¿Qué pasó con Judá? Eres más justa que yo. ¿Por qué? Porque Judá no había visto lo que ya había visto. ¿Me explico? Y es exactamente. Ellos estaban caminando mal y él estaba en los caminos del Señor, José. Terminó el camino y a su encuentro, este remanente no solamente hizo volver a sus hermanos, sino que todas las poblaciones del mundo existente de la época comenzaron a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque miraban que había un hombre, la gente mira al hombre, había un hombre experto que Dios había dado y que había puesto, porque eso se hizo conocido en el mundo de la época. Lo que José comenzó a hacer e hizo con la administración de Egipto. Entonces, José entendió que Dios lo había escogido a él. Él entendió que Dios iba a estar con él por siempre, al lugar donde él vaya. Es algo que muchas veces nosotros no lo entendemos. Lugar donde vayamos, Él está con nosotros. Él entendió la bendición generacional, lo que acabamos de leer. Él entendió lo que significa tener el pacto de Dios trabajando en él, en su vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada. Tener mi comunión con Dios, creerle a Dios. ¿Quién es el que se va a encargar de hacer la obra? Dios. Y cuando él entendió eso, dijo, esto no lo cambio por nada. Por eso es que el mundo pasó a un segundo nivel. O sea, no era tentación para él el mundo, porque lo que él tenía era mucho más grande. Amén. Era mucho más poderoso. A pesar de que se convirtió en esclavo, él nunca fue esclavo. La realidad nos puede decir, era esclavo, pero él nunca fue esclavo. Tenía autoridad sobre otros. Entonces, él entendió el pacto generacional, él entendió que su vida no podía terminar como esclavo por causa del pacto de Dios. Y aún así termine como esclavo, ¿y qué? ¿Verdad? Como los amigos de Daniel. Mira, el Señor, ellos dijeron, Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres, es Isaías, Asaías y Misael. Ellos dijeron, mira, nosotros no nos vamos a inclinar ante la estatua que habían hecho, ante esa estatua. Y Dios tiene el poder para librarnos. Y así no nos libre, igual no nos inclinaremos. Lo tenían claro. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas como Dios las ha puesto. Cada evento en nuestra vida tiene un plan y tiene un propósito. Entonces, esta es la razón por la que decimos que una persona en el mundo no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque no tiene el pacto. Nosotros tenemos pacto, pero como lo leíamos al inicio, mucha gente vive ajena al pacto. Vive sin conocer quién realmente es Dios en sus vidas. Esta es la razón por la cual cuando Jesús miraba a las multitudes, los miraba con compasión, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque los veía que estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios conoce el corazón.
Entonces, cuando una persona tiene el Evangelio y lo entiende, tiene el pacto que Dios ha hecho con él. Y lo entiende. Entonces, los problemas y las circunstancias ya no le van a afectar más. No estoy diciendo que las circunstancias y los problemas van a desaparecer. No voy a decir eso porque eso no va a ocurrir. Los problemas van a continuar, pero ya no van a afectar a la persona. ¿Por qué no la van a afectar? Porque en vez de quejarse, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Señor, ¿y esto? Amén. Señor, ¿y esto? ¿Para qué es? No me has mandado un memo, no me has dicho nada, pero ayúdame, ¿no? Pero así es. Amén. Entonces, cuando uno comienza a hacer las preguntas correctas, ¿qué y cómo debemos de ver? Entonces vamos a comenzar a recibir las respuestas correctas. Debemos caminar y verlo todo con los ojos del Evangelio. Es decir, con las cosas que Dios nos está mostrando ahora. Hermanos, ¿quién fue atacado? ¿José o sus hermanos? ¿Por qué fue atacado José? ¿Por qué? Porque él tenía la verdad. Porque él tiene el Evangelio, él tiene la palabra. Satanás siempre va a atacar. Va a querer matar. ¿A quién? Al que tiene la palabra. A ese lo quiere fusilar. No lo quiere ni ver. ¿Por qué? Porque tiene la palabra. Sus hermanos no eran un problema para Satanás. Él sí. Él sí era un problema. Amén. Satanás siempre ataca. ¿Por qué tentó a Jesús? Porque él tenía la palabra. Satanás siempre va a atacar a quien tiene la palabra. Y va a poner, y va a tratar de malograr la imagen de la persona que tiene la palabra. Y va a usar eventos, situaciones, para que la gente piense mal o hable mal. Los hermanos de José no tenían evangelio, no tenían la palabra, ellos vivían conforme al sistema que Satanás había diseñado. Ellos calzaban perfectos para el sistema, pero José no. Entonces, como él no calza perfecto, y hay una promesa en Abraham, Dios es un Dios generacional, alguien tiene que recibir, este es el problema. Y José se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque José es el remanente. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos ese pacto, amén. Tenemos el pacto de Dios.